En el verano del año 2011, en las frías y oscuras aguas del Golfo de Botnia, entre las costas de Suecia y Finlandia, un barco de cazadores de tesoros navegaba rastreando el lecho del mar Báltico. El equipo de exploración, conocido como Ocean X y liderado por los buzos suecos Peter Lindberg y Dennis Asberg, utilizaba sistemas de sonar de barrido lateral de alta resolución para localizar naufragios históricos y antiguos cargamentos de licores valiosos sepultados en los abismos marinos. Sin embargo, a casi 90 metros de profundidad, la pantalla del sonar no dibujó las siluetas habituales de un galeón de madera o de un barco mercante del siglo XX. En la penumbra del fondo marino emergió una imagen acústica que dejó atónita a toda la tripulación. La pantalla mostró una masa gigantesca de forma circular, de unos 60 metros de diámetro, con bordes definidos, ángulos rectos y lo que parecían ser corredores, rampas y relieves perfectamente delineados sobre su superficie. El objeto, que guardaba un parecido asombroso con la mítica nave espacial Halcón milenario de la ciencia ficción, descansaba sobre una especie de pilar o pedestal de piedra de unos 8 metros de altura, elevado sobre el barro del lecho marino. Para hacer el descubrimiento aún más enigmático, el sonar registró detrás del objeto una extensa marca de arrastre de casi 300 metros de longitud sobre la tierra del fondo del mar, como si la mole hubiera impactado a gran velocidad contra la superficie del agua antes de deslizarse y detenerse en su posición actual. El anuncio del hallazgo en junio de 2011 desencadenó una tormenta mediática global de proporciones colosales. Medios de comunicación de todo el mundo, ufólogos y apasionados del misterio bautizaron inmediatamente la formación como la anomalía del mar Báltico. Las teorías sobre su verdadero origen no tardaron en multiplicarse a una velocidad vertiginosa. Se sugirió que el objeto era un platillo volante alienígena estrellado en el océano miles de años atrás. Una base submarina secreta construida durante la Segunda Guerra Mundial por el régimen nazi para interferir los radares submarinos británicos y soviéticos. O los restos petrificados de un templo antediluviano. Las especulaciones se avivaron aún más cuando los miembros de Ocean X organizaron inmersiones con buzos de profundidad y vehículos de control remoto para tomar muestras físicas de la estructura. Durante estas expediciones, los cazadores de tesoros afirmaron haber experimentado extraños fallos eléctricos y magnéticos en sus equipos digitales, radios de navegación y teléfonos satelitales en cuanto se posicionaban justo encima del objeto en la superficie del agua. Sin embargo, cuando las primeras muestras de roca extraídas de la anomalía fueron enviadas a los laboratorios de la Universidad de Estocolmo y a diversos centros de investigación geológica de Europa, la ciencia académica ofreció un diagnóstico radicalmente distinto al del mito ovni. ¿Es la anomalía del mar Báltico la prueba irrefutable de un impacto extraterrestre en las profundidades de Europa? ¿O estamos ante un depósito glacial único, moldeado por las placas de hielo que cubrieron el norte del continente durante la última era de hielo? ¿Y qué revelaron realmente los análisis químicos y mineralógicos de las rocas traídas del fondo del mar? En este viaje a las heladas profundidades de Suecia analizaremos la acústica del sonar, las interferencias electromagnéticas y la geología del lecho glacial del mar Báltico. Para comprender la controversia generada por la anomalía del mar Báltico, debemos examinar de cerca las particularidades del entorno geográfico en el que fue descubierta. El mar Báltico es un cuerpo de agua salobre extraordinariamente joven desde el punto de vista de la historia de la Tierra. Hace apenas 20.000 años, durante el último máximo glacial, la cuenca completa del Báltico estaba sepultada bajo una capa de hielo de más de 2 kilómetros de grosor, conocida como la capa de hielo fennoscandina. A medida que el clima del planeta comenzó a calentarse y los glaciares iniciaron su lento pero implacable retroceso hacia el norte, el movimiento de las masas de hielo transformó el paisaje por completo. Los glaciares actuaron como gigantescas excavadoras continentales, arrastrando y puliendo millones de toneladas de roca a lo largo de cientos de kilómetros. Cuando el hielo terminó de derretirse, dejó al descubierto lo que la geología denomina depósitos de morrena y erráticos glaciares. Enormes bloques de piedra transportados por el hielo desde montañas lejanas, y depositados de forma aparentemente caprichosa sobre el lecho marino recién formado. Esta historia geológica es fundamental para evaluar las imágenes obtenidas por el equipo Ocean X en el verano de 2011. El sistema utilizado por los exploradores fue un sonar de barrido lateral, un equipo de acústica marina que envía pulsos de sonido al fondo del mar, y mide el eco que regresa para reconstruir una imagen digital del relieve. Si bien el sonar de barrido lateral es una herramienta excelente para localizar naufragios en el océano, tiene una limitación técnica bien conocida por la ciencia marina. Las imágenes resultantes son interpretaciones acústicas, no fotografías ópticas de alta definición. Dependiendo del ángulo de los pulsos de sonido y de las sombras acústicas proyectadas por las rocas, objetos completamente naturales con formas irregulares,
pueden aparecer en la pantalla del ordenador con contornos sorprendentemente simétricos, aristas rectas y formas geométricas que engañan al ojo humano. Este fenómeno de la mente humana, conocido como pareidolia, lleva a nuestro cerebro a buscar patrones conocidos de forma automática, identificando estructuras humanas o naves espaciales allí donde solo hay formaciones de roca caótica. Conscientes de las limitaciones del sonar, Peter Lindbergh y Dennis Asberg organizaron una serie de inmersiones en 2012 con el objetivo de obtener imágenes fotográficas y muestras físicas directamente de la estructura. Al descender a casi 90 metros de profundidad, en una zona de visibilidad reducida y temperaturas extremadamente frías, los buzos describieron haber tocado una mole de piedra de color gris oscuro que recordaba al hormigón pulido. Según sus relatos, la estructura presentaba cavidades circulares en la superficie, pequeños surcos que evocaban pasillos de piedra y una pared suavemente arqueada. Fue durante estas operaciones cuando el equipo informó de anomalías electrónicas desconcertantes. Los sensores de los robots submarinos experimentaban apagones repentinos, las cámaras térmicas sufrían interferencias imprevistas, y los teléfonos de comunicación por satélite del barco base perdían la señal cuando la embarcación navegaba en la vertical exacta de la anomalía, recuperando el funcionamiento normal al alejarse unos 200 metros de la zona. Estas declaraciones alimentaron las hipótesis de que el objeto contenía componentes metálicos o propiedades magnéticas fuera de lo común. Sin embargo, los geólogos marinos e investigadores universitarios que analizaron los datos de forma independiente, ofrecieron explicaciones físicas basadas en la dinámica de las profundidades marinas. En primer lugar, el entorno de 90 metros de profundidad en el mar Báltico presenta corrientes marinas complejas, variaciones drásticas de termoclinas, y capas de salinidad variable que pueden distorsionar las ondas de radio y las señales de los equipos de baja frecuencia de los barcos de superficie. En segundo lugar, cuando las muestras de roca recolectadas por el propio equipo OceanX llegaron a manos del profesor Volker Bruchert, catedrático de Geología de la Universidad de Estocolmo, el laboratorio realizó análisis mineralógicos detallados mediante difracción de rayos X y petrología. Los resultados de los análisis de laboratorio arrojaron luz sobre la composición real de la anomalía. Las muestras extraídas del objeto no eran alineantes metálicos desconocidos ni cerámicas sintéticas, sino rocas compuestas por basalto volcánico, granito y gneiss. El basalto es una roca ígnea común que se forma por el enfriamiento rápido de la lava volcánica. Aunque el mar Báltico no es una zona volcánica activa en la actualidad, la actividad de los glaciares durante la era de hielo arrastró enormes bloques de basalto volcánico desde la región de Escandinavia hacia el Golfo de Botnia. El profesor Bruchert concluyó que la anomalía del mar Báltico es un majestuoso depósito glacial, un bloque errático gigantesco raspado y transportado por las masas de hielo de la glaciación. La forma circular del objeto y la supuesta pista de arrastre de 300 metros se explican mediante la dinámica del deshielo. A medida que el glaciar se desplazaba sobre el lecho marino, el bloque de piedra basalto fue arrastrado contra la roca madre, excavando un surco en el sedimento antes de quedar depositado sobre una columna de piedra más dura que resistió la erosión del agua. Otra de las hipótesis científicas sugiere que la formación podría ser el resultado de un fenómeno conocido como pingo submarino, o una estructura de expulsión de gas metano. En algunas cuencas del mar Báltico, bolsas de gas metano atrapadas bajo el lecho sedimentario se abren paso de forma violenta hacia la superficie, provocando el colapso de la tierra circundante, y dejando al descubierto bloques rocosos circulares con cavidades y bordes planos que imitan estructuras arquitectónicas. A pesar de los abrumadores informes científicos que catalogan la formación como un fenómeno geológico natural de la era glacial, el equipo de OceanX y diversos investigadores independientes continúan manteniendo vivas las dudas sobre el hallazgo. Señalan que solo una pequeña fracción de la estructura de 60 metros ha sido muestreada, y que las áreas con supuestos ángulos de 90 grados y surcos interiores aún no han sido perforadas ni analizadas en profundidad. Hoy en día, la anomalía del mar Báltico permanece en las profundidades del Golfo de Botnia como una encrucijada fascinante entre la exploración marina, los límites de la tecnología de sonar, y el poder de la geología continental para moldear paisajes que desafían la imaginación humana. Y con la silbido de las heladas corrientes del mar Báltico recorriendo los bloques rocosos del fondo marino, llegamos al término de nuestro apasionante recorrido de hoy. La historia de la anomalía del mar Báltico no es solo un relato de expediciones submarinas y análisis de sonar. Es un testimonio de cómo la frontera entre el mito y la ciencia se vuelve fascinantemente delgada cuando descendemos a los rincones más inaccesibles de nuestro planeta. Nos resulta inevitable sentir una fascinación electrizante cuando la pantalla de un barco de exploración dibuja formas geométricas en el abismo que parecen desafiar la lógica de la naturaleza. Queremos creer que el océano guarda naves espaciales sepultadas o secretos de imperios perdidos esperando ser revelados.
Sin embargo, cuando la geología marina desciende al lecho del mar y analiza la matriz del basalto, la realidad nos demuestra que las fuerzas mecánicas de la Tierra, los glaciares de miles de metros de altura y la física del hielo, son capaces de esculpir monumentos de una majestuosidad tan impactante como la mejor de nuestras ficciones. La anomalía del Golfo de Botnia nos enseña que la era de hielo no solo moldeó nuestras montañas y valles, sino que dejó bajo el agua verdaderas esculturas de piedra que desafían nuestras percepciones y nos obligan a perfeccionar nuestras herramientas de análisis. El lecho del Báltico permanece como un archivo helado que custodiará por siempre las huellas de la historia geológica de nuestro mundo. En Mundo Curioso nos apasiona adentrarnos en estos enigmas submarinos, porque nos demuestran que el método científico no destruye la magia del descubrimiento, sino que la transforma en un conocimiento profundo sobre el funcionamiento de la Tierra. Y ahora, mis queridos exploradores de la ciencia y el misterio, la palabra es completamente vuestra. ¿Qué opinión os merece el enigma de la anomalía del mar Báltico? ¿Consideráis que los análisis de basalto y la teoría del depósito glacial cierran definitivamente el caso a favor de la geología? ¿O creéis que aún quedan zonas del objeto que merecen ser exploradas con nueva tecnología? Si tuvierais la oportunidad de realizar la inmersión, ¿qué detalle os gustaría analizar de cerca? Dejadme absolutamente todas vuestras ideas, hipótesis y comentarios en la sección de abajo. Sabéis que siempre disfruto muchísimo leyendo vuestras respuestas, respondiendo a vuestras dudas y participando en los apasionantes debates que organizamos en nuestra comunidad. Aprovechad también este momento para proponerme el tema de nuestros próximos episodios. ¿Queréis que viajemos a los enigmas del Triángulo de las Bermudas y los barcos fantasma? ¿Preferís que exploremos el pozo superprofundo de Kola en Rusia o que nos adentremos en los secretos del lago Baikal en Siberia? Vuestras propuestas son las que marcan el rumbo de nuestro canal. Si habéis disfrutado de este viaje fascinante por los secretos del fondo del mar Báltico, os pido que dejéis un buen me gusta en el vídeo. Es un pequeño detalle que a vosotros no os cuesta nada, pero que a nosotros nos brinda un apoyo enorme para que el algoritmo siga recomendando nuestro trabajo de investigación a miles de apasionados de la ciencia en todo el mundo. Y si todavía no formas parte de la gran familia de Mundo Curioso, no lo pienses más. Haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna expedición. Comparte este vídeo con tus amigos, familiares o con cualquier persona a la que le entusiasmen la geología, los enigmas marinos y las grandes incógnitas del planeta. Seguro que les encantará descubrir la historia del misterio del Báltico. Muchísimas gracias de todo corazón por dedicarme vuestro tiempo, por vuestro apoyo constante en cada programa y por mantener siempre encendida esa chispa inagotable de la curiosidad que nos impulsa a seguir explorando los grandes enigmas de la Tierra y del espacio. Cuidaos mucho, no dejéis nunca de haceros preguntas. Y nos vemos en el próximo episodio de Mundo Curioso. Hasta la próxima.